Buenas tardes, compatriota. Agradecido como siempre que usted nos acompañe y nos siga en la escoba.social. Lo invito para que nos visite en nuestro sitio web www.laescoba.social. Hay una palabra que se puso de moda recientemente en Cuestemoras, que es la palabra carpa. Pero vean qué ironía, en la gran carpa circense de la politiquería criolla están hablando de carpas. ¿Por qué la gran carpa? Porque el gran circo, la gran carpa en este país está constituido por un espectáculo de más de 50 participantes que van desde trapecistas hasta todos los que aparecen en las pistas de un circo. Casi 50. Pues ahora resulta que en la carpa Potrero Cañal de Cuestemoras se ha armado un alboroto por el proyecto del ministro de Justicia para resolver un problema urgente y añejo de hacinamiento carcelario. Proyecto en el que de entrada decimos estamos absolutamente de acuerdo. Es la mejor opción. Y no solo eso, sino que es la única alternativa viable en este momento para impedir una segunda salida de criminales condenados de las cárceles costarricenses. Pero hablemos de otros circos que sí han vivido en este país, especialmente de quienes han actuado juntos del 2014 al 2022, los principales payasos del circo politiquero de Costa Rica, del PAC y el Frente Amplio. Ahora el Frente Amplio sigue en el circo, por supuesto que el domador o el director de los trapecistas o de los payasos no aparece, ahí está soterrado en una universidad esperando volver a ser candidato a diputado por tercera o cuarta vez. Pero bueno, vamos al punto, vámonos al 2014-2018. En el nefasto gobierno de Luis Guillermo Solís, tenemos uno de los crímenes de lesa patria más importantes, que fue la liberación irresponsable, anticiudadana y absolutamente criminal de 6,000 presos condenados del sistema penitenciario, así como lo oyen. El gobierno de Luis Guillermo Solís, en una alianza extraña con un sectorcito del Poder Judicial, montaron la pantomima de que las cárceles eran inhabitables y había que soltar 6,000 condenados. Escuche bien, compatriota. Si usted ve los índices de condena del Poder Judicial, o ve al revés los índices de impunidad, se percatará que en los últimos 10 años, en casos de homicidios, no condenan ni a la mitad de los denunciados homicidios. En casos de robos, no condenan ni al 3% de los denunciados. O sea, que de cada 100 ladrones detenidos, denunciados y llevados a la fiscalía, solo condenan a 3. Y si nos vamos a las violaciones, condenan a 18. Y en los casos de corrupción, los índices de condena son bajísimos. Entonces, que el Poder Judicial deposite a un condenado en las cárceles del país es rarísimo, dificilísimo y costosísimo. Y aún así, el gobierno de Solís se atrevió a soltar delincuentes de toda raza y pelaje que vinieron a hacer un desastre en la seguridad y a victimizar a la sociedad civil costarricense. El asunto fue tan grave
que la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial entre el 2017 y el 2018 hace un estudio del impacto de la liberación de golondrinas. Ese estudio fue escondido por un sujeto que era el jefe de esa oficina, y el PAC le dio como premio nombrarlo de ministro de Seguridad Pública en el gobierno de Carlos Alvarado. Informe que se publica sin hacerle mucha bulla y en el que se puede observar cuál fue la repercusión criminal de la liberación de golondrinas. Curiosamente, el término golondrina lo inventamos aquí en la Escoba Social por una frase del señor expresidente Luis Guillermo Solís, con ocasión de un asesinato y violación de un chiquito de 6, 7 años en la zona del Caribe, cuyo asesino y violador le cortó el pene y le hizo otras barbaridades, el presidente Solís dijo: una golondrina no hace verano. Imagínese hasta dónde llegaron los Zaffaroni, los Chirinos, etcétera, 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 con esa ideología abolicionista que después culminaron su plan siguiendo a Bovino, siguiendo a Zaffaroni, de soltar 6,000 criminales. Eso fue en el gobierno 2014-2018. Estamos hablando de hace aproximadamente 8 años y todavía vivimos en la actualidad las consecuencias de ese golpe a la seguridad del país que tantas, no sé si miles o decenas de miles, ha provocado. Ahora, ¿qué sucede? Conociendo el sistema penitenciario, porque vuestro servidor ocupó la cartera de Justicia y Gracia, se llamaba en ese tiempo, aunque de Gracia no tenía mucho. Después vino el señor, ¿cómo se llama?, Deditos Arias, y muy fachentón con su premio Nobel, entonces cambió Gracia por Paz y se llama Ministerio de Justicia y Paz. ¿Paz de quién? No lo sé. Resulta que durante muchos gobiernos, desde el 94, hace 20 años, 5 gobiernos, el sistema penitenciario no ha sido abordado correctamente, menos en los gobiernos PAC corruptos, donde el plan era soltar a los condenados y meter a la cárcel a la menor cantidad posible de delincuentes. Ahora, ¿qué sucede? Don Gerald Campos, actual ministro de Seguridad Pública, de Justicia y Paz, hace estudios muy serios con su equipo, muchos de los cuales ya se habían iniciado desde gobiernos anteriores, pero nadie les ponía atención, y dice: aquí estamos otra vez ante un problema muy serio. Si nos están declarando inhabitables algunas cárceles, si tenemos hacinamientos o llamado también sobrepoblación, y si tenemos cárceles en donde los techos no tienen cielo raso, son latas de zinc, están en condiciones inhabitables, ya nos van a dar la orden de que volvamos a soltar 1,000 o 2,000 o no sé cuántos condenados. Escúchese bien, es gente que ya pasó por un largo proceso judicial y se determinó que eran culpables y les impusieron una pena. Esa situación va a provocar un segundo golpe a la sociedad civil, aumentando los niveles de victimización y de inseguridad. Don Gerald plantea una solución con la que, repito, estamos absolutamente de acuerdo y se ha aplicado en otros países y funciona, y es en los terrenos que tiene el Ministerio de Justicia construir
una cárcel temporal con condiciones idóneas para el bienestar de los presos. Ahora tenemos que decir privados de libertad. Recuerdo que en algún momento nosotros hablamos en los 90s de las secciones del sistema penitenciario y se hablaba de mínima, mediana y máxima. Después vinieron los PAC y todos estos montones de abolicionistas, entonces llamaban ámbito de convivencia A, ámbito de convivencia B, ámbito de convivencia C. Una corronguera que soltó en el gobierno Solís 6.000 delincuentes condenados. En esos ámbitos de convivencia, donde la situación heredada de los gobiernos anteriores son cárceles que están en situaciones paupérrimas, urge de una solución. Y por supuesto que el gobierno del presidente Chávez Robles tiene los planes y proyectos para reconstruir el sistema penitenciario con una inversión de muchas decenas de millones de dólares. No sé si son 100 o 200 millones de dólares y ese proyecto va caminando. Proyecto necesario, pero no nos va a dar tiempo, porque un espacio carcelario cuesta 50 millones de colones, pero un espacio con el proyecto de las carpas penitenciarias nos cuesta 5 millones de colones. Entonces, tampoco es que son 4 reales, no, es dinero, pero vamos a invertir en la seguridad del país y en prevenir una liberación de condenados que va a afectar mucho a Costa Rica. Pero ahora nos trasladamos a una de las pistas circenses de la carpa Cuestemoras. Y ahí no hay 3 pistas, hay un montón de pistas y algunas, bueno, la pista principal se llama El Plenario, que es una pista muy particular porque incluye cafetín. Y tenemos las pistas de las comisiones. Y en esta comisión ayer hubo un espectáculo de trapecistas, payasos y domadores de circo que no vamos ni siquiera a mencionar, nada más para decir que van desde la ocurrencia de uno de ellos de construir hangares en vez de hacer el proyecto de las carpas, que no son tiendillas de campaña. Estamos hablando de una estructura diseñada para que el ambiente, la seguridad, hasta la temperatura esté regulada. Y yo quisiera preguntarle a muchos de esos presos de los ámbitos de convivencia de A no sé qué ñ o no sé cuál letra llega, si que prefiere estar ahí en un hueco de esos, maloliente, sin luz, o estar en un sitio donde va a existir un perímetro seguro de custodia y protección, con sus baños, con su comedor, con su cocina, instalaciones que se pueden construir y desarrollar rápidamente para evitar la salida de los presos condenados, o esperarse a que venga todo el proceso que va a repetir los juzgados de ejecución de la pena, las cárceles inhabitables, el hacinamiento, y obligan al gobierno a soltar los presos. ¡Qué juego tan loco! Que por un lado el Poder Judicial los condena, los manda a la cárcel, y por otro ordena que los saquen. El gobierno de la República y especialmente el señor ministro de Seguridad están siempre procurando y vigilando la aplicación de las regulaciones internas de nuestro ordenamiento jurídico y las regulaciones internacionales, como los principios de Mandela en el tratamiento de los presos. Ahora, ¿qué sucede? En una actitud circense, politiquera e irresponsable, y también entró ahí a esa pista de circo un ex viceministro de la manera más increíble,
muy molesto, muy incómodo, sin saber a qué obedece su berrinche, hablando un montón de paja y haciendo aseveraciones que no son ciertas, porque él participó antes de que le cortaran el rabo en todas las reuniones de análisis, de estudio y de atención a posibles empresarios que fabrican este tipo de estructuras. Entonces se convirtió otra vez más en el adalid de la transparencia, porque dicen en el circo de Cuestemoras que aquí probablemente hay un chorizo. Es más, ya me dijeron que Chico Chucheca, bien asesorado en teoría del delito, él conoció muy bien todo el esquema de acción típica, antijurídica y culpable y los delitos que tienen que ver, que son de carácter funcional, cuando estuvo en aviación civil. Él entiende, pero no creo que se acuerde mucho. Entonces ahora dice que ya está denunciando porque probablemente estamos al inicio del iter criminis, de un delito de corrupción en lo que se llama los actos preparatorios impunes. Bueno, todo es parte del mismo circo, todo es parte de la gran carpa que encabezan los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio. El Frente Amplio tiene también otro interés, que es el interés abolicionismo, que es el interés de los ideólogos del abolicionismo en el Frente Amplio, que están en la Facultad de Derecho, que es soltar a los presos y primero los delincuentes y después las víctimas y al final la sociedad civil. La oposición, los alaridos de la prensa canalla, las intervenciones, la mala leche y el abuso también de los cuestionamientos que se hacen falsos y sin fundamentos al amparo de la irresponsabilidad parlamentaria, quiero decir que pueden sostener lo que les dé la gana, aunque sea falso, mientras estén en una comisión o en el plenario, lo que hacen es simplemente señalarle a la ciudadanía costarricense que los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio, el de la Toyota, se me olvida el nombre, el señor el helicóptero, y el Partido Unidad, que ahí viene un muchachito de Pérez Celedón, millonario, que le regalaron una curul para que hiciera algo después de que estudió ciencias políticas. Pero qué intervenciones más ridículas, ese no llega a trapecista. ¿Para qué? Para oponerse a un proyecto importante y urgente del gobierno de la República. Entonces, muy sencillo. Ahora no se trata de hangares o no se trata de decir no les autorizamos la reforma de este presupuesto extraordinario, que valga decir que no son fondos nuevos, que la mitad de ese dinero son fondos que le quedaron al Ministerio de Justicia, que fueron subejecutados, y fondos de partidas de otros entes gubernamentales que se van a destinar a solventar este problema del hacinamiento y la inhabitabilidad, estoy como en Cuestemoras, ¿vio? Inhabitabilidad de algunas cárceles. ¿Qué pretenden? Causarle más daño a la sociedad civil. Pero vea qué curioso, eso también tiene un efecto colateral, que es el efecto didáctico político, mejor dicho, pedagógico político. Así se oponen a la ley de referéndum. Usted ve al otro cachetón, el que está ahí de presidente, el del Cañal. Primero se opone a extraditar nacionales y ahora está a favor de la extradición de nacionales. Primero se oponen a Ciudad Gobierno y ahorita presenta un proyecto de Ciudad Gobierno. O sea, el juego es muy sencillo. ¿Cómo se llama eso? El circo politiquero del Cañal de Cuestemoras. Ponga atención, compatriota. Ponga atención, porque cuando suelten a esas centenas de condenados, probablemente usted sea una víctima más de la delincuencia. Y los señores del circo de Cuestemoras estarán muertos de risa, porque a ellos les vale un rábano
un bagazo de caña o un sobado de trapiche, que el país se caiga a pedazos mientras ellos crean que van a tener chance en el 2026. Pero recordémosles la clave, mirala.